Ahora de economía, la columna que todos los viernes tenemos con Carlos Egiaro, economista, docente universitario, analista de mercados, habla de las definiciones que ha dado en las últimas horas el gobierno nacional, tanto el presidente Milei como el ministro Luis Caputo, que hablaron de cuándo puede llegar a levantarse el cepo cambiario. Y lo que dijeron señala una perspectiva bastante lejana en el tiempo, si finalmente se cumplen las condiciones que planteó Milei, que dijo que el cepo va a desaparecer cuando la inflación tienda a cero. Se está muy lejos de llegar a cero. Escuchamos a Carlos Egiaro. En realidad, yo creo que valdría la pena remontarse a la conferencia de prensa, esta que dio Caputo en su momento, ¿te acordás? Hace 2 semanas, junto con el presidente del Banco Central, cuando, digamos, muchos actores esperaban alguna definición sobre la salida del cepo, al menos un cronograma. Y en esa reunión, Caputo dijo, bueno, no hay fecha para la salida del cepo, es la tercera etapa de gobierno después que vayamos por la emisión cero y empecemos a reactivar la economía. En ese contexto generó incertidumbre porque muchos actores, digo, en el mercado esperaban algún cronograma por lo menos. Eso dejó en claro que no hay acuerdo con el Fondo Monetario para liberar recursos adicionales, ¿no es cierto? Porque la expectativa que tenía Caputo era que el Fondo Monetario le liberara 10.000 millones de dólares a la Argentina, con los cuales armar un colchón para salir del cepo. Después de esa conferencia quedó en claro que el Fondo Monetario le cerró la puerta al gobierno argentino en este tema particularmente, y no va a haber liberalización de fondos de parte del Fondo Monetario, yo diría en lo que resta del año. La declaración del presidente, la verdad cuesta interpretarla porque es bastante desubicada, digamos, porque en realidad decir que se va a levantar el cepo cuando la inflación tienda a cero, eso no solamente no va a ocurrir en lo que resta del año, probablemente tampoco va a ocurrir el año que viene. La inflación va a seguir bajando sin lugar a dudas, pero pensar en una inflación cercana al 0%, algo que la Argentina no tiene desde la convertibilidad de la década del 90, es patear demasiado para adelante, me parece, la lectura de ese contexto. Ahora está claro que levantar el cepo de una, como se dice hoy la frase adolescente, hacerlo de una, es algo que no se puede hacer si no tenés un colchón de dólares. Y efectivamente, ese colchón de dólares no va a estar en lo que resta del año, de tal manera que el gobierno argentino, si quiere avanzar en la línea de levantar el cepo, lo va a tener que hacer progresivamente, que es lo que le han recomendado muchos analistas y actores cercanos, diciéndole, si no aparece Papá Noel con un colchón de dólares, no podés levantar el cepo en un instante, digamos, porque corres un riesgo inmenso. Ayer algún economista como Rubinstein, que fue viceministro, decía, levantar hoy el cepo sin dólares y te puede llevar la cotización a 2.000 pesos una corrida, te vuelve a la hiperinflación. Es decir, es una cosa que razonablemente no se puede hacer. Caputo lo tiene muy en claro, lo he dicho más de una vez. Caputo ya ha dicho, yo no voy a levantar el cepo si no estoy seguro de lo que estoy haciendo, porque te podés comer una corrida cambiaria de grandes dimensiones que te realimenta la inflación brutalmente, y está claro que la sociedad argentina ya no está para bancarse una cosa así, de arriba, sin una previsión, ¿cierto? O sea que sería un autodaño infligido innecesariamente, ¿no? Caputo también dijo que debería empezar, o que se puede empezar a salir del cepo una vez que las brechas cambiarias también tiendan a cero. Y eso ha ido en el camino contrario en los últimos días, ¿no? Se ha ido Totalmente, ampliando la brecha. totalmente. Sí, porque acá el gobierno ha cometido claramente errores de todo tipo. Primero, bajar la tasa de interés en el sistema financiero de una manera demasiado desmedida, cosa que después retrocedió pidiéndole a los bancos que suman la tasa de interés, que es lo que está ocurriendo en estos días. Eso fue digamos, un condimento técnico, digamos. El otro es esta decisión del gobierno argentino de plantear que va a devaluar solo el 2% mensualmente, lo cual está acelerando claramente un atraso cambiario que ve el Fondo Monetario, los analistas de mercado, que ven los empresarios, y que los únicos que no la ven son el presidente y su ministro. Y eso está ampliando la brecha, porque finalmente el mercado, los empresarios, el Fondo Monetario están diciendo, bueno, a ver, vamos a un proceso de atraso cambiario que hace un mes estaba en el 15% y que en 2 meses va a estar en torno al 20%, y eso empieza a generar tensiones, porque finalmente el Fondo Monetario te está pidiendo que devalúes, el mercado está esperando eso, los productores agropecuarios no liquidan porque están esperando eso. Entonces vos tenías hace 3 meses una brecha del 20% y hoy tenés una brecha del 60%. Esta es una muestra ineludible, inocultable, de que el mercado considera que el tipo de cambio no es el adecuado.
Y alguien dirá, bueno, el gobierno considera que sí y listo. A ver, pero estás enfrentando a todos. El presidente y su ministro diciendo que no hay atraso cambiario. El presidente ha dicho, los que dicen que hay atraso cambiario no la ven. Eso incluye al Fondo Monetario, Domingo Cavallo, me incluye a mí, incluye a los productores agropecuarios, los grandes grupos empresarios de la Argentina. Es decir, la verdad que están tensionando la situación de una manera que va a generar consecuencias que no son buenas si persiste en esta política. Porque para el Fondo Monetario el atraso cambiario existe y es en torno al 15% del mes pasado, pero fíjate vos que el mes pasado, cuando se conozca la inflación hoy, va a dar más o menos el 5%, devaluaste el 2%. El mes que viene la inflación será del 4 al 5%, seguís devaluando el 2%. En 3, 4 meses la brecha entre el dólar que quiere el Fondo Monetario y el que el gobierno está planteando va a estar arriba del 20%. Empezamos a generar tensiones donde todos los actores económicos presuponen que va a haber una devaluación y la dan por sentada. Y por lo tanto, finalmente, profecía autocumplida, en términos de que si todo el mercado está esperando una cosa, finalmente va a ocurrir. Es decir, porque para el gobierno va a ser insostenible en algún momento mantener esta política económica a contramano de lo que todo el mercado y los actores económicos están esperando y lo que plantea el Fondo Monetario. Y para alguien que no nos haya escuchado, Marcos, en otra oportunidad, cuando Caputo dijo, no es cierto que el Fondo Monetario pidió una devaluación, el que está mintiendo es Caputo. Porque que el Fondo Monetario pide una devaluación está escrito en documentos. De tal manera que el ministro no puede decir que eso no es cierto, porque la verdad es una basura lo que está diciendo. Es decir, está escrito en documento del Fondo Monetario que plantea claramente avanzar en un proceso de flexibilización del tipo de cambio y está pidiendo la eliminación de este famoso blend, que es esta combinación para exportación de dólar oficial y el contado con liquidación. El Fondo Monetario está pidiendo esto y lo ha pedido incluso por escrito. De tal manera que cuando el ministro sale a decir que eso no es cierto, le está mintiendo en la cara a cualquiera que tenga mínima información. Carlos, el ministro también anunció que en septiembre va a bajar el impuesto país. ¿Qué implica eso para la Sí. economía? Bueno, obviamente es una buena noticia en términos de inflacionarios, sin lugar a dudas, porque te abarata importaciones y tiende a descomprimir las diferencias que existen entre los tantos tipos de cambio que tiene la Argentina. El presidente en su momento habló de esto, el ministro dijo entre agosto y septiembre, ahora está diciendo septiembre, convengamos que las cuentas fiscales están en equilibrio atado con alambre, ¿eh? Por lo tanto, este compromiso que está asumido expresa un desafío porque el impuesto país tiene una representación en términos de recaudación. Es decir, es un esfuerzo de parte del gobierno cumplir con este compromiso. De todas maneras, está claro, hay que bajar el impuesto país del 17,5 al 7,5%. Normativamente, el impuesto país se termina en diciembre, porque vence el mandato legal de ese impuesto, ¿no? Tendrían que reinstaurarlo para que siga vigente. Sí, pero obviamente no van a tener posibilidad de hacerlo en el Congreso de la Nación, porque el presidente de la Nación ha dicho más de una vez que es un impuesto aberrante. No me acuerdo si esa es la palabra que usó, pero si no usó eso, una parecida, de tal manera que en realidad no creo que dé la cara para llegar a diciembre y pedir que le reinstalen el impuesto. El Congreso le va a decir que no.